Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Fidel Sanz estaba en casa. Últimamente era una rareza. Estaba en el dormitorio, hablando por teléfono con alguien. Su voz era alta, enérgica y profesional. Alguien del trabajo lo estaba molestando. Maldición. Cuando Rafaela y Fidel se casaron por primera vez, él trabajaba como maestro artesano en una empresa que instalaba ventanas de plástico. El salario, por supuesto, no era impresionante, pero tampoco era exactamente desolador. Podían vivir decentemente con ese dinero si evitaban la extravagancia. Rafaela también ganaba unos centavos en su telecentro. Honestamente, sus padres los ayudaron al principio, pero tenían que actuar como si se hiciera discretamente, no directamente. A Fidel le avergonzaba mucho el hecho de que los padres de Rafaela estuvieran apoyando a la joven familia. Supuestamente, Rafaela recibía un bono. Era dinero en un sobre de su padre, o se le pagaba una deuda inesperada de hace tiempo. Bueno, siempre tenían que inventar algo. A Rafaela no le molestaba en absoluto. Quería que su amado se sintiera tranquilo y cómodo con ella, sin preocuparse constantemente de si su esposa y sus padres lo estaban apoyando. Rafaela siempre creyó en su esposo y sabía que definitivamente tendría éxito. Era amable, decidido, trabajador e inteligente. Incluso después de 3 años de matrimonio, seguía pensando que su esposo era la mejor persona del mundo. Y ahora él estaba allí, en la otra habitación, discutiendo algo. ¿Con quién? Probablemente con colegas. Por primera vez en un mes, tenía un día libre, pero no podía dejar de hablar sobre el trabajo. ¿O era uno de sus amigos después de todo? Porque su tono era tan informal y claramente estaba sonriendo. ¿De qué estaban hablando? Rafaela se volvió curiosa, se levantó de su silla, se acercó al dormitorio y se quedó detrás de la puerta entreabierta escuchando. Rafaela, como algunos decían, nació con una cuchara de plata en la boca. Esto significaba que nació en una familia adinerada. Sin embargo, sus padres, Ernesto y Olivia Ortiz, no siempre pudieron presumir de estabilidad financiera, todo lo contrario. En el momento en que se conocieron, ambos eran típicos estudiantes pobres en la academia médica local. Ernesto venía de un pueblo y por lo tanto vivía en una residencia estudiantil. Olivia fue criada por su madre, quien trabajaba en la biblioteca local. Comprensiblemente, el salario de su madre no era suficiente para mantener a 2 adultos, así que Olivia, cuando era estudiante, trabajaba por las tardes como limpiadora. Olivia y Ernesto compartían muchas cosas: orígenes humildes, puntos de vista sobre la vida y amor por su futura profesión. De alguna manera, se sintieron atraídos de inmediato el uno por el otro, como si hubieran reconocido a su alma gemela a primera vista. Ernesto, como dictaba la tradición, dio el primer paso. Reunió coraje, invitó a la linda compañera de clase a salir en una cita y así comenzó su romance. Sin embargo, los amantes tenían que sacar tiempo para reunirse. Ambos estaban estudiando y trabajando, y sus horarios eran muy ajustados. Después de graduarse de la universidad, la pareja se casó. Para ese entonces, ya habían decidido sus especialidades y encontrado trabajos en sus campos. Olivia eligió pediatría y ahora trabajaba en una clínica infantil. Ernesto, por otro lado, se unió al Centro de Cirugía Pediátrica como cirujano ortopédico. Los salarios eran bajos, pero la carga de trabajo era inmensa. Fue un momento difícil, condiciones de vida estrechas, recortando en todo lo posible, noches sin dormir, pero Olivia y Ernesto siempre se apoyaron y se animaron mutuamente. Los padres de los recién casados insinuaban que querían nietos. Era el estereotipo antiguo de que el siguiente paso después del matrimonio era tener herederos.
Pero los cónyuges estaban decididos en este asunto. Primero, necesitaban establecer sus carreras, ponerse de pie, y luego pensar en tener hijos, porque un niño no podía vivir en tales condiciones. Sus padres trabajando día y noche, sin tener suficiente dinero para nada, los recién casados no querían eso. Luego, de alguna manera, la situación financiera de la familia mejoró. Ernesto consiguió un trabajo en una clínica privada, donde los salarios eran significativamente más altos. Pronto, su esposa comenzó a trabajar allí también. La joven pareja incluso compró su propio apartamento. Obtuvieron una hipoteca, por supuesto, pero los pagos eran manejables para ellos. Ahora Olivia y Ernesto vivían mejor, viajaban, cenaban en cafés y restaurantes y se permitían lujos como vestidos extra nuevos o gadgets de moda. Fue alrededor de entonces, cerca de los 40 años, cuando comenzaron a pensar en tener hijos. Sin embargo, descubrieron que no era tan simple. Olivia tenía problemas de salud que dificultaban la concepción y el embarazo. Los cónyuges no perdieron la esperanza, ambos estando en el campo médico. Tenían muchos conocidos y conexiones. Así comenzó un proceso de tratamiento prolongado. Olivia seguía diligentemente todas las recomendaciones de los médicos. Tomaba pastillas según lo programado, se administraba inyecciones de vitaminas, seguía una dieta especial y se sometía regularmente a todas las pruebas necesarias. Parecía que con un enfoque tan serio, el éxito era inevitable, pero no hubo resultados, ni siquiera con la fertilización in vitro. Ernesto desalentaba a su esposa de los procedimientos complejos, sabiendo que era una carga significativa para el cuerpo. Olivia deseaba desesperadamente un hijo, pero todo fue en vano. Cada intento terminaba en decepción. Olivia cayó en un estado de apatía. Tenía todo lo que necesitaba para ser feliz: un esposo amoroso, cuidadoso y exitoso, un trabajo interesante y reconocimiento profesional. Además, tenía muchas cosas materiales: un nuevo apartamento, un automóvil hermoso y un armario lleno de ropa y zapatos. Pero envidiaba a una joven del edificio vecino que estaba dando a luz a niños sanos uno tras otro. Ella ya tenía 3. Esta joven madre caminaba por ahí con ropa vieja y barata, pero no parecía feliz en absoluto. Estaba más bien cansada. Por supuesto, ella no tenía idea de que una mujer rica y exitosa, llegando al edificio por las tardes en un hermoso automóvil, la estaba observando y experimentando sentimientos tan extraños. Para distraer a su esposa de sus pensamientos pesados y cambiar su enfoque, Ernesto tuvo la idea de comenzar su propio negocio y abrir su propia clínica. Olivia respondió a la idea inesperada con entusiasmo. Le pareció interesante y realmente quería distraerse. Los cónyuges tenían el capital inicial, habiendo logrado ahorrar la cantidad necesaria durante su tiempo trabajando en el centro médico privado. Ambos entendieron que probablemente solo perderían ese dinero, pero decidieron correr el riesgo. Después de todo, estaban arriesgando sus ahorros al no solicitar un préstamo para no endeudarse. El proyecto aventurero resultó ser exitoso de manera inesperada. Al principio, operaban como una pequeña oficina. Luego alquilaron un departamento entero para la clínica. Pronto tuvieron que encontrar una ubicación separada y espaciosa. Así fue como apareció su clínica pediátrica. Al principio, trabajaron por la idea y luego llegó el momento de cosechar las recompensas. La clínica comenzó a generar ingresos, y bastante significativos. Ahora los cónyuges sentían completamente lo que era ser verdaderamente personas adineradas. Olivia estaba emocionada. Prácticamente floreció con la apertura de la clínica. Ernesto, viendo a su esposa feliz, sonrió. Todo había valido la pena. Pronto ocurrió otro evento alegre. Olivia se dio cuenta de que estaba esperando un bebé. Así, sin ninguna fertilización in vitro,
sin tomar ninguna pastilla. Hacía tiempo que dejó de someterse a tratamiento, dejando ir la situación. Después de todo, los médicos le habían advertido que podría suceder así, que tan pronto como se relajara y olvidara el problema, ocurriría el milagro. En su debido tiempo, nació una encantadora niña con enormes ojos azules y rizos castaños. Rafaela nació con el pelo largo. Las parteras dijeron que a veces sucedía, pero rara vez. Elegir un nombre llevó un tiempo. Las sugerencias de Ernesto no le gustaron a Olivia, y sus opciones no satisfacían al padre. Sin darse cuenta, la joven enfermera nombró a la niña. Sucedió por accidente. Entró en la habitación mientras Ernesto y Olivia estaban discutiendo los detalles del alta. Necesitaba tratar la herida umbilical del bebé. La pequeña, como si entendiera que le esperaba un procedimiento desagradable, intentó retorcerse de las manos de la enfermera. «Mira, solo tienes 12 horas y ya eres tan inteligente, Rafaela». Los jóvenes padres se miraron, sonriendo. «¿Rafaela?», preguntó Ernesto a su esposa. «Rafaela», asintió ella. A Rafaela siempre le gustaba escuchar esta historia. Sus padres, contándola, siempre sonreían, y eso la hacía sentir cálida y feliz por dentro. No hace falta decir que no le negaron nada a Rafaela. Tenía juguetes, vestidos hermosos y viajes. La madre trabajaba menos ahora. Quería cuidar a su tan esperada hija ella misma, en lugar de dejarla con niñeras. Ernesto también intentaba dedicar atención a su única hija. Rafaela recibía calor, sonrisas y abrazos. Creció en un ambiente de amor y aceptación. Para ella, el mundo era un lugar brillante, cálido y amable. Sin embargo, la niña tuvo que trabajar duro desde una edad temprana. Tenía que asistir a clases de inglés y danza y actividades de desarrollo. Rafaela siempre supo que para lograr algo tenía que poner mucho esfuerzo en ello. También tenía que hacer tareas domésticas. Olivia no quería que su hija creciera sin habilidades prácticas. «Las verdaderas princesas», decía a menudo la madre de la niña, «no son caprichosas, criaturas efímeras. Las verdaderas princesas pueden cuidar las tareas domésticas incluso mejor que las criadas, hablar varios idiomas extranjeros y entender las ciencias. Pueden participar en cualquier conversación». Rafaela escuchaba y asentía seriamente. Realmente quería convertirse en una princesa de verdad, y para eso necesitaba esforzarse y hacer un esfuerzo. Los padres estaban seguros de que su hija seguiría sus pasos. ¿Por qué no lo haría? Eran una familia de profesionales médicos, y Rafaela pasaba mucho tiempo en el lugar de trabajo de sus padres, en la clínica, donde aprendió mucho sobre enfermedades, pruebas y métodos de tratamiento, ya que prácticamente había estado involucrada en todo desde su nacimiento. Ernesto soñaba con una sólida dinastía médica y visualizaba a su hija como una exitosa neurocirujana, e incluso en sus sueños iba más allá. Imaginaba a su futuro nieto como cardiólogo o quizás neurólogo. Bueno, eso dependería de él, de este brillante joven. Pero la chica siempre se destacaba en sus estudios, y en las asignaturas pertinentes para la escuela de medicina siempre obtenía las mejores calificaciones, en biología, química y anatomía. Sin embargo, Rafaela visualizaba su futuro de manera diferente desde una edad temprana. En la escuela secundaria, decidió que sería periodista. ¡Periodista! Al principio, los padres esperaban que su hija recapacitara y madurara. El camino hacia la medicina era familiar, trazado y definido. Pero periodismo, ¿dónde trabajaría ella y cómo qué? ¿Cómo se abriría paso? Para Olivia y Ernesto, el periodismo parecía un negocio poco confiable. Hablaron con su hija al respecto y le sugirieron tomar cursos preparatorios para la escuela de medicina. Incluso estuvo de acuerdo, pero después de varias lecciones, le dijo a su madre y a su padre que no quería, no podía hacerlo, y no era para ella.
Los padres retrocedieron, aceptaron la decisión de su hija casi adulta e incluso la apoyaron. Contrataron tutores para las materias en las que Rafaela necesitaba destacarse para aprobar los exámenes y entrar en la mejor universidad, preferiblemente en la ciudad capital, ya que los graduados del departamento de periodismo allí tenían más perspectivas. Ernesto incluso arregló con un conocido de la estación de televisión local para grabar algunas historias con Rafaela. Lo necesitaba para un concurso creativo. El departamento de periodismo solo aceptaba personas con cierta experiencia en periodismo. Rafaela pasó los exámenes con brillantes calificaciones y entró en la prestigiosa universidad que quería, que estaba ubicada en la ciudad capital. Estaba extasiada. La chica pasó todo el verano después de sus exámenes de graduación, anticipando la nueva y maravillosa vida por delante. Sus padres alquilaron un apartamento para Rafaela cerca de la universidad, para que no tuviera que viajar en autobús o metro todos los días y pasar varias horas en el camino. El alojamiento no era barato, pero ¿qué no harían por su amada hija? Además, la familia tenía el dinero para ello. La chica estaba absorta en sus estudios, la cautivaban y encantaban. Esto era exactamente lo que siempre había soñado. Conferencias emocionantes, trabajo práctico cautivador en los medios de comunicación, profesores vibrantes, que no se parecían en nada a los viejos calvos con gafas y chaquetas manchadas de tiza del departamento de física. Era imposible no enamorarse de estas personas. Cada uno de ellos hablaba sobre su materia de una manera que te quitaba el aliento. Por supuesto, había algo de memorización involucrada, historia o filosofía, por ejemplo, pero Rafaela nunca se quejó de la carga de trabajo. Las demás impresiones de sus estudios superaban los momentos desagradables. Qué agradable era finalmente estar entre personas afines. Rafaela finalmente se sintió comprendida. Muchos estudiantes habían estado trabajando durante mucho tiempo, algunos en publicaciones impresas y otros en televisión. Algunos de ellos conocían personalmente a personas que aparecían en pantallas todos los días, estrellas del espectáculo y famosos presentadores de televisión. Rafaela estudiaba, socializaba, asistía a fiestas, conocía gente nueva y se sentía en su elemento. Estaba contenta de haber encontrado la fuerza para no seguir los pasos de sus padres, tan lógico y esperado como habría sido, sino de elegir su propio camino. Rafaela se probaba felizmente como periodista. El curso de estudio involucraba mucho trabajo práctico. Rafaela fue publicada en numerosas revistas con las que su universidad tenía contratos. Filmó videos, realizó entrevistas en vivo e interactuó con personas famosas que habían logrado mucho en la vida. Había mucho que aprender de ellos, y Rafaela aprendió. Por supuesto, no todas las personas con las que Rafaela tuvo que lidiar tenían personalidades agradables y fáciles de llevar. Había divas que mostraban su superioridad de todas las formas posibles, individuos francamente groseros y personas simplemente estúpidas. Pero en general, la chica seguía entusiasmada con sus entrevistados. Un día, como una de las estudiantes más responsables y trabajadoras, a Rafaela se le asignó una tarea increíble. Tenía que asistir a un concierto de la famosa banda de rock Black Eagles e incluso entrevistar a los músicos. La felicidad inesperada casi la mareó. En su práctica, los músicos de esta banda eran los entrevistados más ilustres, verdaderas estrellas. «Adelante y actúa a tu estilo», le instruyó su supervisor, Federico Castro, que se parecía a un amable anciano. «Mantén la compostura, sé emocionalmente estable, sabes cómo hacer todo esto y coordina la lista de preguntas conmigo. Para mañana por la noche, creo que lograrás el plan de entrevista. Te darán una tarjeta de identificación que te permitirá acceder fácilmente al backstage. Los músicos estarán en la sala de conferencias. Están informados sobre tu visita. Habrá personas de otras publicaciones allí. Tu presencia está aprobada.
así que sé más segura. Y llegó el día tan esperado. Rafaela estaba en el lugar mucho antes de la hora acordada. Todavía había mucho tiempo antes del concierto, pero los devotos fanáticos ya estaban abarrotando las escaleras que conducían a las puertas del salón de conciertos. Rafaela sabía que la dejarían entrar por otra entrada desde el patio trasero. A diferencia de todas estas personas, pronto vería a los músicos en persona e incluso hablaría con ellos. Su corazón latía de emoción. Solo esperaba no arruinar esta entrevista. El artículo tenía que ser simplemente impresionante. Su material se publicaría en el sitio web de noticias mañana, y para las redes sociales necesitaba una publicación concisa con muchas fotos lo antes posible. Rafaela tomó una foto del porche desde lejos, con los fans esperando. En lugar del título de la foto, indicó la hora. 4 horas antes del concierto, ya hay una multitud aquí. ¿Qué sigue? Rafaela tomó algunas fotos más atmosféricas. En su opinión, capturaban muy bien la atmósfera dominante. Miró a su alrededor. ¿A dónde debería ir ahora? Tenía una tarjeta de identificación que le permitiría entrar en la sala de conferencias. ¿Pero a quién debería mostrársela? Apareció de la nada un hombre bajito y redondo con una placa que decía «Administrador». «¿Eres de prensa?», aclaró. Se preguntaba cómo lo adivinó. Tenía talento, sin duda. Rafaela asintió. «Entonces te acompañaré». La conferencia de prensa se llevó a cabo en una sala espaciosa especialmente diseñada para tales reuniones. Ya estaba llena de periodistas. Rafaela conocía a algunos de ellos. Se suponía que los entrevistados se sentarían frente a las filas de sillas en un pequeño escenario detrás de una larga mesa. Sus asientos todavía estaban vacíos, pero todo estaba preparado para la llegada de los músicos. Las sillas estaban cerca de la mesa y había una botella de agua en cada asiento. Pasó un poco más de tiempo y la sala se llenó de representantes de los medios de comunicación. El administrador subió al escenario y anunció que todo comenzaría ahora. Rafaela contuvo el aliento nerviosa. De repente, sintió un frío inusual en el estómago y tuvo escalofríos por la espalda. Este era su momento más importante. Los músicos salieron de una sala lateral. Todos los aplaudieron y tomaron fotos. Rafaela también tomó algunas fotos. Y comenzó. Los corresponsales levantaron las manos, se presentaron e hicieron preguntas. Los músicos respondieron, a veces bromeaban y a veces eran extremadamente serios e increíblemente francos. Estas estrellas del rock eran accesibles y sencillas, sin ningún tipo de pompa ni pretensiones. Esta forma de comunicarse era acogedora y daba confianza y coraje. Rafaela hizo todas sus preguntas, las mismas que había coordinado con su supervisor, y recibió respuestas detalladas y exhaustivas a cada una de ellas. Era una sensación increíble. Estaba interactuando con personas a las que había visto incontables veces en la pantalla antes. Eran estrellas, verdaderas estrellas, que congregaban a un público abarrotado. Sus carteles decoraban miles de habitaciones en todo el país. Sus canciones sonaban en la radio y la televisión, y resonaban en los auriculares de jóvenes y no tan jóvenes en las calles. Y ellos, estos semidioses, miraban a Rafaela como una igual, esperando a que terminara su pregunta y luego respondiéndole. En esta conferencia, la chica se dio cuenta de repente de que nunca volvería a ser la misma. Algo dentro de ella cambió, y sintió que era capaz de cualquier cosa y podía lograr todo lo que quisiera. Parecía que los músicos la habían contagiado con su confianza y fuerza. Bueno, chicos, gracias por la interesante conversación. Finalmente resumió el líder del grupo y el miembro más antiguo. Fue genial charlar con personas inteligentes, pero el público ya nos está esperando, así que discúlpennos. Es hora de que nos preparemos. La sala fue una vez más ensordecedora por los aplausos.
Debajo de ellos, con sonrisas en sus rostros, los músicos salieron de la habitación y desaparecieron por la misma puerta por la que habían entrado. Y luego vino el concierto. Por supuesto, todos los representantes de la prensa fueron invitados. Rafaela tomó fotos de los artistas. Ahora les parecían familiares, casi como amigos cercanos. Los músicos se desenvolvieron increíblemente bien con el público de miles de personas. La gente cantaba junto a sus ídolos y bailaba. Rafaela miró los rostros de los espectadores y entendió que estaban disfrutando la música tanto como ella. Por supuesto, Rafaela fotografió a los fanáticos devotos. Había tantas emociones sinceras en sus rostros. Más tarde, les mostraría a estas personas sus fotos y obtendría su consentimiento para su publicación. Ese era el procedimiento. La mayoría de los fans estaban felices de aparecer en una publicación sobre su banda favorita. La actuación de los Black Eagles duró casi 1 hora y media. Después, Rafaela literalmente salió arrastrándose al porche, exhausta, agotada como un limón, pero increíblemente feliz. Se sentó en los escalones de piedra, esperando un taxi. La gente pasaba junto a ella como un río suave. Multitudes de fanáticos devotos abandonando a regañadientes la sala de conciertos, felices y con el ánimo alto. Algunos seguían tarareando las canciones de su banda favorita. Otros discutían animadamente sobre el concierto pasado y muchos se reían. La misma atmósfera extraordinaria que Rafaela había sentido al llegar todavía estaba presente. Y entonces Mariano se acercó a ella. Por supuesto, en ese momento, Rafaela no podía saber su nombre. Él simplemente se sentó junto a ella. Rafaela lo miró sin mucha sorpresa. Ese día era normal. Personas completamente desconocidas, unidas por su amor por la música rock, se trataban como viejos amigos. «Oye, ¿estás molesta por algo o simplemente estás cansada?» Rafaela asintió con una sonrisa. ¿Te gustan las águilas negras? La chica volvió a asentir. Hasta este momento, no había estado muy entusiasmada con su música. La escuchaba ocasionalmente y le gustaban tanto las letras como el ritmo, pero después de esta noche, Rafaela se convertiría en una verdadera fan de las águilas negras. Tengo un CD con un autógrafo. Logré contactar con ellos, así que firmaron varios para mí. Toma. Y el joven le entregó a Rafaela una caja plana cuadrada, en cuya parte posterior, de hecho, estaba la firma del líder de las Águilas Negras hecha con un marcador negro. Rafaela miró cuidadosamente a los ojos del chico y se dio cuenta de que era realmente guapo, como un actor de una serie juvenil. Pómulos marcados, rasgos faciales perfectos, ojos oscuros e inteligentes, cabello castaño espeso y vestido impecablemente, con estilo y buen gusto. Parecía un joven agradable y también amable. Estaba dispuesto a regalarle un CD con un autógrafo. Al ver a la chica sentada en los escalones, probablemente decidió que estaba molesta por algo, así que quería animar a la desconocida. De repente, ella también quiso hacer algo agradable por él. «Gracias, ya tengo uno igual», sonrió. De hecho, después de la conferencia de prensa, el administrador distribuyó un montón de artículos con los autógrafos de los músicos a todos los corresponsales que los quisieran. Rafaela ahora tenía no solo CDs en su mochila, sino también camisetas, insignias, calendarios y carteles. Es una lástima, quería complacer a una bella desconocida. El corazón de Rafaela dio un salto de alegría al escuchar la palabra bella. ¿Realmente pensaba él que era hermosa? ¿Era un cumplido o solo una frase? «Toma esto», dijo la chica, entregándole al interlocutor un conjunto de insignias. Cada una de ellas llevaba la firma de uno de los miembros de la banda. Los ojos del chico se iluminaron con sorpresa.
¿Estás hablando en serio? ¿Dónde conseguiste esto? Estudio en la Facultad de Periodismo. Entrevisté a las Águilas Negras antes del concierto y luego simplemente nos dieron todas estas cosas gratis. ¿La Facultad de Periodismo? ¡Genial! Los ojos del joven brillaban con un interés genuino y parecía alegría. Era una alegría que finalmente tenían un tema adecuado para conversar. Ahora podrían hablar normalmente en lugar de dispersarse en diferentes direcciones. Era una gran razón para charlar. Rafaela podía hablar interminablemente y con entusiasmo sobre sus estudios, especialmente cuando alguien la escuchaba con tanta atención. «Hasta tu rostro cambia cuando hablas de todo esto», observó el joven. «Ojalá pudiera amar mi trabajo así». «¿Qué haces?» «Tengo mi propio negocio», respondió evasivamente el chico. «Por cierto, todavía no sé tu nombre. El mío es Mariano. ¿Y el tuyo, bella desconocida?» «Rafaela», se presentó la chica y sonrió. Nuevamente él la llamó hermosa. Fue tan agradable. «Qué nombre maravilloso, y te queda increíblemente bien. Pareces una princesa de cuento de hadas. Cuando era niño, así más o menos las imaginaba». Rafaela rió. «¿Así las imaginabas? ¿Con jeans, zapatillas y una camiseta de Black Eagles?» «Exacto». Mariano miraba embelesado a Rafaela. Era agradable y a la vez incómodo bajo su mirada, con los mismos ojos grandes e igual de hermosa. Rafaela sonrió tímidamente. Nadie nunca le había dado tales elogios increíbles antes. Los chicos de su grupo universitario mostraban su afecto de una manera completamente diferente. Tal vez aún no habían crecido lo suficiente para palabras y gestos románticos, mientras que Mariano era mayor, más experimentado y sabio, y nadie nunca había atraído a Rafaela como lo estaba haciendo ahora. De repente, la chica sintió miedo. ¿Y si Mariano simplemente se levantaba y se iba? Charlaban un poco, intercambiaban cumplidos, y ya está. Pero Mariano no la decepcionó. «Rafaela, ¿qué te parece continuar esta noche mágica? Me gustaría dar un paseo. El clima está agradable y no tengo ganas de irme a casa. ¿Y tú?» La chica asintió con entusiasmo. Caminaron de la mano por las calles oscuras, parques nocturnos y plazas, pasando por fuentes apagadas hasta la mañana. Todo alrededor parecía familiar, pero completamente extraño. Rafaela nunca había estado en estos lugares a tan tarde hora antes. Los transeúntes eran raros. Eran grupos de jóvenes o parejas enamoradas. Rafaela y Mariano hablaban, se conocían, compartían detalles de sus vidas y ambos eran extremadamente sinceros. Rafaela supo que Mariano era hijo de padres adinerados. Su padre tenía un gran negocio, una cadena de restaurantes por toda la capital. Rafaela tampoco era pobre. Sus padres tenían un centro médico en su ciudad natal, pero Mariano estaba en un nivel completamente diferente. Después de enterarse de esto, la chica se sintió un poco avergonzada. El joven notó su vergüenza y dijo: «Sabes, siempre pasa lo mismo. Cada vez que los nuevos conocidos se enteran de mis padres, inmediatamente se vuelven reservados y comienzan a tratarme como algún tipo de semidios. Pero soy como cualquier otro, nada especial. No soy yo, es mi padre, quien construyó el negocio desde cero. Sí, estoy involucrado en el negocio. Tan pronto como obtuve mi diploma el año pasado, me convertí en el propietario de varios restaurantes. Estoy aprendiendo bajo la guía de mi padre, y poco a poco le voy cogiendo el tranquillo, pero no soy diferente a nadie más, ¿entiendes?» Rafaela asintió con incertidumbre. Por supuesto, Mariano era diferente, pero su manera simple de comunicarse y su sinceridad eran entrañables. «Siempre pasa», continuó el joven apesadumbrado. «Cuando las chicas se enteran de mi padre, o bien comienzan a verme como un objetivo, un medio para conseguir una vida cómoda y acomodada, y créeme,
Es fácil notarlo, o se comportan como tú, se sienten incómodas, pero hay muchas menos de esas. Por lo general, las chicas están felices y comienzan a intentar halagarme y encantarme. Lo noto y no es desagradable. Ojalá el estatus y el dinero de mi padre se percibieran por separado de mí, pero no funciona así. Era tan sincero. Rafaela ni siquiera sabía qué decirle a Mariano, pero su discurso la impresionó y de repente ella vio en él a una buena persona, un chico que soñaba con sentimientos genuinos. «Me pareció que eras diferente de las demás», dijo Mariano en voz baja. «Eres única. Pensé que a ti no te importaba todo esto». Rafaela se dio cuenta claramente de que nunca quiso decepcionar a Mariano. Su estatus la ponía un poco nerviosa, pero principalmente, allí, en los escalones, Rafaela lo vio como un joven apuesto, amable y atento. Rafaela se sintió atraída por Mariano precisamente por sus cualidades personales. «Creo que puedo simplemente no pensar en eso», sonrió Rafaela. «Realmente me gustabas antes de saber quién era tu padre». La confesión salió fácil y simplemente de sus labios. Sonaba tan sincera que Mariano literalmente floreció ante sus ojos. Su rostro se iluminó con una sonrisa encantadora. Él abrazó suavemente a Rafaela y la besó. La chica respondió felizmente al beso. A partir de ese momento, todas las dudas desaparecieron y la incomodidad se disipó. Mariano miraba a su compañera con admiración y gratitud. Rafaela sintió que solo su presencia lo hacía feliz. En su primera cita, fueron a jugar a los bolos y en la segunda al cine. Después de la película, patinaron en la gran pista de plástico en el mismo centro comercial. Resultó que Mariano se sentía tan natural y cómodo con los patines como si hubiera nacido con ellos. «Jugué hockey desde los 4 años hasta la escuela secundaria», explicó a la sorprendida Rafaela. La chica también patinaba decentemente, pero estaba lejos del nivel de Mariano. Después de esa segunda cita, se volvieron inseparables. Mariano persuadió a Rafaela para que se mudara con él. Tenía un apartamento espacioso y elegante en el centro, con una magnífica vista de la ciudad. Al principio, Rafaela podía pasar horas sentada junto a la ventana, observando la vida de la metrópoli. Especialmente encantadoras eran las vistas nocturnas. La ciudad florecía con miles de luces. Era una vista mágica, como si fuera Nochevieja todo el año. Sus vidas juntos se asemejaban a un cuento de hadas. Breves viajes a lugares cálidos junto al mar suave, ya que no tenían tiempo para viajes largos. Los horarios de Mariano y Rafaela rara vez coincidían. Viajes a lugares interesantes en la región, meriendas en bosques y laderas, cenas en restaurantes y cafés, reuniones con amigos, clubes nocturnos. La vida de Rafaela nunca había sido tan brillante y plena. Se sentía como si fueran uno con Mariano. La chica se sentía feliz y amada. Tal vez por eso intentó ignorar las señales de advertencia durante el mayor tiempo posible. Estaban, por supuesto, ahí, así como los amantes tienden a idealizar a su pareja. Era tan aterrador cometer un error, tan aterrador darse cuenta de repente de que tu felicidad tan esperada e inmensa era solo una fantasía, una ilusión deseada. Mariano era maravilloso, ingenioso, atento, conocedor, sensible y cariñoso, pero solo mientras la opinión de Rafaela coincidiera con sus puntos de vista sobre el mundo. Ante el menor desacuerdo, el hermoso rostro del joven se torcería despectivamente, aparecería disgusto en sus ojos y se encendería un conflicto que Rafaela, siendo más flexible, extinguiría de inmediato. Cualquier cosa podía desencadenarlo, cualquier trivialidad, el color de camisa incorrecto para un evento en particular,
desacuerdos sobre la agenda política, elecciones de películas, opiniones sobre alguien de sus conocidos comunes. A veces Rafaela se daba cuenta de repente de que había dado un paso en falso y Mariano ya estaba listo para una discusión furiosa. Al principio, Rafaela cometía errores y el conflicto continuaba. Mariano era inflexible, ni siquiera intentaba entender a su oponente. Su opinión era suprema, la única correcta y decisiva. El joven recurría a los gritos e incluso a los insultos. Parecía irreconocible para sí mismo en esos momentos. Más tarde, por supuesto, se disculpaba, pero aún así, Mariano hacía hincapié en esto, considerándose en lo correcto y pidiendo perdón solo por su falta de control. Con el tiempo, Rafaela aprendió a evitar estos choques tontos. Atribuía la volatilidad e inflexibilidad de Mariano a su línea de trabajo. Mariano era tan joven, pero ya estaba inmerso en el mundo de los grandes negocios, teniendo que resolver 1.000.000 de problemas. Era, por supuesto, estresante. Y naturalmente, Mariano a menudo tenía que ser duro con competidores y subordinados, con representantes de bancos y socios. De lo contrario, nadie podría ganar mucho dinero. Es bastante comprensible que Mariano extendiera su estilo de comunicación a sus seres queridos, porque era difícil cambiar de marcha. Rafaela intentaba enfocarse en las cualidades positivas de Mariano. Es bastante comprensible que Mariano extendiera su estilo de comunicación a sus seres queridos porque era difícil cambiar de marcha. Rafaela intentaba enfocarse en las cualidades positivas de Mariano. Y había muchas. Era interesante, alegre y atento. Nunca alardeaba de su riqueza y estatus. Mariano siempre brindaba apoyo. No consideraba las aspiraciones periodísticas de Rafaela como algo serio. Era un poco doloroso, pero al mismo tiempo, él la presentaba a personas influyentes en el mundo de los medios. La ayudaba a asegurar entrevistas con individuos ocupados en general y contribuía activamente a su desarrollo profesional. Mariano elogiaba a su novia. A menudo, casi constantemente, le daba regalos y miraba a Rafaela como si fuera la más hermosa del mundo. Para él, ella parecía ser precisamente eso. A veces, Rafaela se preguntaba qué veía él en ella. Apariencia. Rafaela sabía muy bien que se veía bien. Era alta, de piernas largas, delgada, con grandes ojos azules, cabello grueso y brillante de un hermoso tono castaño, y una tez y figura adecuadas, pero nada realmente excepcional, nada que la distinguiera de la multitud de otras chicas. Y había muchas imperfecciones, pecas en su nariz, por ejemplo, o una cicatriz de una mordedura de perro en un lugar prominente justo encima de su codo. Y personas como Mariano, guapos, ricos, exitosos, por lo general salían con seres impecables, modelos de moda y chicas de un calibre completamente diferente. Rafaela incluso le preguntó directamente a su amado por qué la eligió a ella. A veces sentía como si Mariano la hubiera engañado, aunque ella misma entendía por qué estaba sucediendo. Mariano siempre respondía con palabras diferentes, pero la esencia era la misma. Rafaela era especial, más inteligente e interesante que todas aquellas con las que había tratado antes que ella. Esas otras le parecían vacías, limitadas. A Rafaela no le gustaba la forma en que su novio hablaba de su ex, pero al mismo tiempo, eso la complacía. Su amado tenía una baja opinión de aquellas con quienes había salido antes que ella, y ella era especial para él. No podía evitar hacerla feliz. Ambos jóvenes llevaban vidas vibrantes y satisfactorias. Rafaela asistía a seminarios y conferencias, practicaba y hacía viajes de estudio, mientras que Mariano trabajaba,
Asistía a reuniones de negocios y hacía viajes de trabajo. Vivían en el mismo apartamento y lograban no encontrarse porque apenas tenían tiempo para estar juntos. Incluso sucedía que Rafaela regresaba de otro viaje de estudios a un apartamento vacío, porque 1 hora y media antes de su llegada, Mariano se dirigía al aeropuerto para volar a otro lugar del país para firmar otro contrato. Así era como vivían. Se acercaba la graduación. Rafaela y Mariano llevaban juntos 1 año y medio para entonces, y a veces surgía el tema del matrimonio. Mariano hablaba sobre su futuro matrimonio como si fuera algo dado. No hubo una propuesta romántica, no se arrodilló y no le dio un anillo en una caja de terciopelo rojo. Pero Rafaela lo sabía. Se casarían tan pronto como ella terminara la universidad. Estaba un poco preocupada de que incluso después de la boda tendrían poco tiempo para estar juntos, y eso no era propicio para una vida familiar saludable. Rafaela entendía esto perfectamente, especialmente cuando tuvieran hijos. Requeriría atención de ambos padres. Resultó que Mariano y Rafaela tenían planes completamente diferentes respecto a los hijos. Terminarás la universidad en primavera, obtendrás tu diploma, razonó Mariano, y luego la boda. Creo que celebraremos a finales del verano. Podemos planificar para tener hijos antes, no siempre sucede de inmediato para todos. Como de costumbre, Mariano decidía todo para ambos. A veces era agradable sentirse detrás de él como detrás de una roca, confiándole la responsabilidad para ambos. Pero ahora Rafaela se dio cuenta de que debía expresar su opinión. Podría quedarse callada en algunos asuntos, pero este era demasiado importante y Mariano lo había tocado de manera significativa. En realidad pensé que podríamos esperar un poco con los hijos, dijo Rafaela. Como la chica sospechaba, el apuesto rostro de Mariano se contorsionó brevemente en una mueca. Era una mezcla de desdén y disgusto. ¿Qué quieres decir? Esperar. ¿Por qué? Como empresario, mi estatus es importante. Ser un hombre de familia, especialmente con hijos, abre muchas más oportunidades. Es la imagen de un socio confiable lo que facilita la colaboración. Así que de eso se trataba. Por eso Mariano comenzó a hablar de hijos. De alguna manera fue ofensivo. ¿Ves, Mariano? Necesito comenzar mi carrera. Al menos comenzar antes de irme de licencia por maternidad. Me gustaría establecerme como periodista y hacerme un nombre. De lo contrario, será difícil más adelante. No necesitarás hacer nada después, dijo Mariano, acercándose a Rafaela y tomándole las manos. Cariño, no tendrás que trabajar. Te quedarás en casa y cuidarás de los niños. Relájate. Tal vez encuentres un pasatiempo que te guste. ¿Ves? Ya proporciono lo suficiente para nosotros. Rafaela se dio cuenta de que si comenzaba a discutir ahora, Mariano se enojaría de nuevo y diría un montón de cosas hirientes. Por supuesto, se disculparía, pero el resentimiento persistiría. Mariano no soportaba objeciones. No estaba dispuesto a comprometerse con la opinión de otra persona. Y parecía que Mariano ya había tomado una decisión sobre todo, sin ver otro escenario futuro. Pero este no era el tipo de problema que se pudiera pasar por alto fácilmente. Aquí, todo necesitaba aclararse rápidamente, porque estaban hablando de su futuro en común. No podrían llegar a un acuerdo. Mariano, no estoy en contra de tener hijos, pero verás, no vine aquí por nada. Este es mi sueño de convertirme en periodista, y amo lo que hago, al igual que tú amas tu trabajo. Pero eres mujer, interrumpió Mariano. Tu destino son los hijos, la familia y el esposo. No entiendo para nada. Las esposas y novias de mis amigos sueñan con una propuesta así. No hacer nada y vivir felizmente con el dinero de su esposo. No sabrás lo que significa que te nieguen algo. Mariano,
Tú mismo dijiste que soy especial, le recordó Rafaela. Lo hice, y es cierto, por eso te amo, pero a veces dices tonterías absolutas, como ahora mismo. Ya era ofensivo, pero Rafaela entendió. Mariano se estaba exaltando. Ella necesitaba calmarlo de alguna manera. Sin embargo, la chica no podía encontrar un compromiso. Decir algo que tranquilizara a su amado significaba estar de acuerdo con él y aceptar su voluntad, pero Rafaela no podía hacerlo, no quería renunciar a su carrera y no podía imaginarse como ama de casa. No, eso no era para ella, y Mariano tenía que conocer los planes de aquella a quien quería hacer su compañera de vida. Discutieron entonces. Fue una escena bastante fea. Mariano gritaba, sus inteligentes y oscuros ojos saltones. En ese momento, esos mismos ojos ciertamente no parecían inteligentes. Y Mariano mismo parecía un toro enfurecido, aterrador, contorsionado de ira y lastimoso. Acusaciones injustas llovían sobre Rafaela. Mariano estaba convencido de que en la comunidad periodística todos se acuestan unos con otros, con aquellos a quienes entrevistan y aquellos que aparecen en sus historias. Y Mariano también pensaba que era una falta de respeto hacia él, un desafío a su capacidad para proveer para la familia, un intento de mostrarlo como insignificante y un intento de competir con él en el asunto de ganarse la vida. Rafaela escuchaba y se maravillaba. Tenía pensamientos verdaderamente interesantes en su aparentemente inteligente y brillante cabeza. La amaba. En momentos como estos, cuando Mariano, una persona equilibrada y razonable, se convertía en esta criatura gritona y escupitajos, Rafaela lo dudaba. Como de costumbre, la reconciliación siguió a la discusión. Mariano dijo las palabras correctas. Intentaré entenderte, te lo prometo. Rafaela sonrió. Entendió cuánto costaba esta promesa a Mariano. Después de todo, él nunca se inclinaba hacia los demás, siempre presionaba, iba hasta el final, y aquí tal vez realmente la amaba. Rafaela sonrió. Entendió cuánto costaba esta promesa a Mariano. Después de todo, él nunca se inclinaba hacia los demás, siempre presionaba, iba hasta el final, y aquí, tal vez realmente la amaba. Pero también necesitas ponerte en mi lugar. Debemos encontrar algún compromiso. Quizás trabajar a tiempo parcial. Rafaela luchó por objetar. Como nadie más, entendía. El trabajo de un periodista no es simplemente un trabajo de 9 a 5 en la oficina. Es un trabajo sin parar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y para aquellos que quieren lograr más. Rafaela se incluyó en esta categoría. Necesitaban trabajar más, aún más duro. Sin hijos, sin tareas domésticas, ni siquiera a tiempo parcial. Pero por el bien de Mariano, se contuvo. Él mismo decidió reconciliarse e incluso mostró que estaba dispuesto a comprometerse con algo. Tal vez entendería y se daría cuenta un poco más tarde. Rafaela lo prepararía para esto suavemente, sin ser insistente. Después de todo, se amaban. Eso era obvio, y era lo que más importaba. Su amor, por supuesto, superaría todos los obstáculos. Y de hecho, Mariano se volvió mucho más indulgente hacia los asuntos laborales de Rafaela y sus planes para el futuro. Más tarde, Rafaela se dio cuenta de que él no la aceptaba, sino que simplemente era indiferente. Ya no hablaba sobre la boda, incluso cuando agosto, el mes en que estaba programado el evento, se acercaba. En general, la actitud de Mariano hacia Rafaela cambió inexplicablemente. Ya no estaba involucrado en su vida y no le importaba ni prestaba atención. Percibía a Rafaela como algo dado por sentado y ordinario.
Sus elogios y miradas admirativas desaparecieron, y los regalos y sorpresas permanecieron, pero solo en días festivos. Mariano ya no buscaba ir a algún lugar con Rafaela por un par de días, a algún lugar donde no fueran molestados y donde pudieran estar solos. Sin embargo, esos viajes eran simplemente esenciales para él antes. Los llamaba recargar. Rafaela comenzó a sospechar que algo estaba mal. Mariano claramente se estaba enfriando hacia ella. La chica buscaba razones dentro de sí misma, comenzó a ir al gimnasio y se convirtió en una visitante regular del cosmetólogo. Rafaela intentaba cambiar su apariencia y comportamiento, se transformaba en una damisela desconsolada un día y jugaba el papel de ama de casa devota al siguiente. Quería sorprender a Mariano para despertar su interés, pero el joven permanecía indiferente y distante. Se estaba alejando, y eso asustaba a Rafaela. Después de todo, todavía lo amaba, a pesar de sus ocasionales desacuerdos. Rafaela intentó hablar directamente con su amado. Anteriormente, eran honestos el uno con el otro. Bueno, casi. Rafaela, por supuesto, a veces tenía que fingir compartir las opiniones de Mariano, incluso si no lo hacía, pero eran solo pequeñas cosas. Está bien, se encogió de hombros Mariano. ¿Por qué pensarías que algo está mal? Solo tengo mucho trabajo en este momento. Sabes, estoy desarrollando un nuevo proyecto. Es estresante y hay mucho lío. Todos mis pensamientos están enfocados en eso. Una vez que esté terminado, iremos a algún lugar. Rafaela se sintió algo tranquila. Mariano, de hecho, planeaba abrir una nueva cadena de establecimientos de comida, cafeterías infantiles con un menú saludable y sabroso. Trabajar en este proyecto requería mucho tiempo y energía para el joven empresario. A menudo tenía que ausentarse, a veces volaba en viajes de negocios, otras veces se quedaba en la oficina hasta tarde, tan tarde que terminaba pasando la noche allí. A pesar de toda esta actividad, Mariano lucía bastante feliz y había un brillo familiar en sus ojos. Rafaela hubiera querido estar feliz por su amado, pero algo la frenaba. Parecía que este nuevo proyecto se interponía entre ellos como una pared, dividiéndolos y separándolos el uno del otro. Más tarde, resultó que no se trataba del proyecto en absoluto. Todo comenzó con una llamada telefónica por la noche. Mariano y Rafaela estaban en casa, a punto de ver una película nueva y esperando a un mensajero del restaurante. Y entonces alguien lo llamó a él. Mariano inmediatamente se animó, tomó el teléfono y desapareció en la cocina, incluso cerrando la puerta detrás de él para que Rafaela no escuchara la conversación. Por supuesto, después de todo eso, la chica no podía quedarse en el dormitorio. Fue al salón, que estaba al lado de la cocina, donde podía escuchar cada palabra que Mariano decía. Sí, por supuesto. También te extrañé. No te preocupes. Por esperar, recibirás una recompensa. Sí, es una sorpresa. Sé lo que quieres. No porque seas tan predecible. Simplemente tengo perspicacia. Rafaela se quedó helada. Este monólogo de Mariano definitivamente no estaba destinado a un colega o un socio comercial. El significado, las palabras, el tono, todo se asemejaba a una comunicación con una novia. No te preocupes, todo estará bien. También te extraño, murmuró Mariano a su interlocutor invisible durante un par de minutos más antes de terminar la llamada. Cuando entró en el salón, Rafaela fingió estar buscando una libreta. Le costó un esfuerzo inmenso mantener una expresión compuesta. Después de todo, no sabía nada con certeza, así que no tenía sentido regañar a Mariano con reproches y sospechas ahora. No quería parecer una celosa insistente delante de él en una situación tonta. Rafaela decidió que simplemente sería más observadora
a partir de ese momento. Y lo fue. Ahora la chica notaba muchas cosas a las que antes no había prestado atención. Mariano estaba constantemente enviando mensajes de texto a alguien, tratando de hacerlo de manera que Rafaela no pudiera ver. Había una sonrisa jugando en sus labios, y su mirada era soñadora y agradable. La mayoría de los viajes de negocios de Mariano caían en fines de semana. Rafaela no se había dado cuenta antes. El horario de Mariano era irregular, a diferencia de los demás, pero había demasiadas coincidencias. Y Mariano regresaba de sus viajes demasiado feliz y soñador, a veces incluso bronceado y renovado. Casi no prestaba atención a ella, ya no necesitaba sus abrazos, sus palabras de aliento. Al mismo tiempo, Mariano no retomó las conversaciones sobre la boda o planes para ella inmediatamente después. Todavía creía que el lugar de una mujer estaba en casa. Rafaela ya no discutía, le dolía, su amado estaba cambiando ante sus ojos y ya no confiaba en él. Rafaela lo sentía, Mariano tenía a alguien más. Entonces, ¿por qué no se lo dijo? ¿Por qué no terminó su relación? ¿Por qué prometer una boda y hablar sobre un futuro compartido? Todo era tan confuso. Rafaela ya no podía atormentarse con la incertidumbre. Pero preguntarle directamente a Mariano era demasiado tonto. Por supuesto, él comenzaría a negarlo y a inventar una explicación para su comportamiento cambiado. Rafaela no tenía confianza y no tenía pruebas de su corrección. En general, Rafaela hizo algo que nunca hubiera hecho antes. Husmeó en el teléfono de Mariano mientras él dormía. No habría hecho tal cosa en otras circunstancias, pero tenía que saberlo. Después de todo, le concernía directamente. Una noche, cuando Mariano ya estaba dormido, Rafaela se deslizó fuera de la cama, tomó su teléfono y fue al salón. Conocía la contraseña. Era simple y fácil de recordar. Mariano realmente no la ocultaba. Simplemente la configuró para mostrarla. Rafaela había visto muchas veces cómo su amado ingresaba a la secuencia de números. Y allí estaba, esa conversación. Todo era verdad. Mariano tenía una amante, una chica llamada Carolina. Si este nombre era real o ficticio no estaba claro. En cualquier caso, se ajustaba a la belleza morena con enormes ojos negros, una figura impecable y largos cabellos negros como el azabache. Era una dama tan llamativa, inusual y simplemente increíblemente hermosa. Habían estado en muchos lugares juntos y lograron tomar fotos impresionantes en estos lugares maravillosos. Había muchos selfies. Aquí, Carolina estaba abrazando a Mariano con el fondo de agua turquesa, ya sea el mar o el océano. Y aquí estaban, de pie junto a un castillo parcialmente en ruinas en una colina. Estaba en Alemania. Parecía. Aquí estaban besándose, rodeados de árboles florecientes. Mariano tenía una amante. Eso era obvio. Era inútil inventar excusas para él y buscar otras explicaciones para sus constantes ausencias ahora. Rafaela lo vio todo con sus propios ojos. Fue un golpe para ella. La chica había sospechado algo, especialmente después de esa conversación escuchada, pero aún tenía la esperanza de estar equivocada. ¿Quién sabe? Podía estar coqueteando simplemente con una colega. Eso pasaba. Rafaela incluso disfrutaba cuando otros hombres le prestaban atención. Se complacía en el coqueteo, pero era más como una comunicación amistosa con conocidos del sexo opuesto. Pero esto, lo más importante, Mariano le parecía tan confiable a ella. No sin sus defectos, por supuesto, pero nadie es perfecto. Hablaba sobre la boda, y Rafaela ya había decidido que había encontrado su destino. Creía que sería feliz durante muchos años con Mariano y no veía a nadie más como su compañero de vida.
Todas sus desavenencias le parecían tonterías, nada que no se pudiera superar. Lo principal era el amor y sus sentimientos sinceros y fuertes. Pero ¿alguna vez la había amado él? Rafaela pensaba en todo esto mientras pasaba una foto tras otra con esta morena ardiente llamada Carolina. Ni siquiera quería leer los mensajes. Eran tan personales que Rafaela se sentía incómoda e incluso disgustada. Se sentía mareada por los apodos cariñosos que se daban y por los detalles muy personales de su relación. Rafaela ni siquiera notó que la mañana ya había llegado. Estaba amaneciendo afuera, un amanecer gris y nublado. Y en ese momento, Mariano entró en la sala de estar. Probablemente sintió que Rafaela no estaba allí, o simplemente se había acostumbrado a despertarse temprano, así que incluso en un raro día libre, no podía quedarse en la cama más tiempo. Al ver a Rafaela sosteniendo su teléfono, Mariano entendió todo de inmediato. Siempre fue rápido en captar las cosas. Rafaela pensó que Mariano se sentiría desconcertado, comenzaría a justificarse, o al menos se disculparía, pero se enfadó y simplemente perdió la calma. ¿Desde cuándo desarrollaste el hábito de tomar las cosas de otras personas? Los ojos de Mariano ardían de ira justa. A veces la mejor defensa es un buen ataque, murmuró Rafaela pensativamente. ¿Qué? Yo no me entrometo en tus cosas, ni en tu vida personal, y parece que lo has olvidado, replicó Mariano. Mariano, ¿cómo pudiste? Si necesitas tanto a Carolina, ¿por qué no lo dices simplemente? ¿Cuál es el punto de hablar de una boda, de un futuro compartido? ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? ¿Cómo puede afectar estos planes? Ella es solo un amante, una chica hermosa con la que pasar el tiempo, nada más, respondió Mariano. ¿Por qué? Porque todo hombre se cansa de la monotonía tarde o temprano. Mariano estaba indignado, como si estuviera hablando de las cosas más ordinarias y naturales, y Rafaela no entendía por qué sentía que tenía razón. Las palabras posteriores de Mariano arrojaron algo de luz sobre la situación. Resultó que para él era normal tener asuntos en secreto. Así es como se comportaba su padre y los amigos de su padre. Mariano los observaba desde temprana edad y entendía que era normal. Así debería haber sido. La esposa debía ser inteligente, educada, obediente, hermosa y atractiva precisamente por su apariencia noble y refinada. La amante debía ser joven, brillante, despreocupada y alegre. Se le permitía tener una apariencia más llamativa, encarnando las fantasías masculinas más populares. Mariano creía que quien ganaba y proveía para la familia era el jefe. Esa persona tenía derecho a ciertas debilidades, como los asuntos brillantes y las amantes. Mariano no estaba fingiendo, no se estaba defendiendo, como inicialmente pensó Rafaela. Genuinamente no veía nada malo en sus acciones. En su entendimiento, un hombre no debería hablar sobre sus relaciones extramatrimoniales, pero tampoco debería ocultarlas, negarlas o inventar explicaciones porque esta situación es perfectamente normal y natural. La insatisfacción de Mariano solo fue causada por el hecho de que Rafaela tomó su teléfono sin preguntar, se entrometió en sus asuntos y mostró una curiosidad inaceptable. Si vamos a vivir juntos, necesitas entender que esto es inaceptable. Necesitas saber cuál es tu lugar. ¿Vivir juntos? Rafaela negó con la cabeza. ¿Cómo puedes hablar de vivir juntos después de esto? Pero Mariano seguía convencido de que su boda era un hecho. Gritaba y llamaba a Rafaela para que se pusiera en orden. Ella lo escuchaba, viendo el rostro distorsionado de la persona que una vez amó, lleno de ira. Escuchaba el ruido, pero sus pensamientos estaban lejos. De repente, Rafaela se dio cuenta de por qué Mariano estaba con ella. Resultó ser la opción perfecta para él, no una mendiga, pero tampoco hija de padres muy ricos e influyentes, es decir, no hambrienta,
pero tampoco protegida por un padre todopoderoso, con apariencia adecuada, una belleza moderna, no una modelo de moda, parecida a una chica bonita pero vulgar, pero muy agradable externamente, educada, capaz de mantener una conversación interesante, del tipo que no te avergonzaría presentar a la alta sociedad, tranquila, dócil. Sí, dócil. Rafaela de repente sonrió. ¿Qué te pasa? Mariano estaba sorprendido. ¿Has perdido la cabeza? Simplemente estoy contenta. Me alegra haber descubierto todo esto antes de la boda. Por supuesto, no hubo boda. Rafaela recogió sus cosas y se fue el mismo día, regresando a casa de sus padres en su ciudad natal. Tenía planes completamente diferentes para el tiempo después de graduarse. Prepararse para la boda, viajar con Mariano y buscar trabajo. Pero ahora necesitaba descansar y reiniciarse. El hogar era el lugar de fuerza para Rafaela, donde siempre era bienvenida y donde sus padres amorosos aceptaban completamente a su hija. Fue en casa donde Rafaela se reconfortó, ganó energía para logros futuros y volvió a creer en sí misma. Por supuesto, era difícil aceptar la idea de que la persona que parecía el compañero de vida ideal resultara ser así. Rafaela pensó mucho en Mariano y entendió. Comprendió que ella misma creó esta imagen atractiva de él. Había muchas señales de alerta, casi desde el principio de su relación, primero sonando tímidamente y luego resonando como campanas enormes. Mariano siempre fue narcisista, y aunque se preocupaba por Rafaela, con sus actos galantes y su comportamiento caballeroso, solo estaba presumiendo. A Mariano le encantaba ver lo atento y bueno que era. Esa era la imagen que veía reflejada en los ojos de Rafaela, y por eso le gustaba estar cerca de ella. Pero gradualmente, la verdadera naturaleza de Mariano emergió. Rafaela notó estos momentos, pero prefería encontrar excusas para ellos. No quería desmoronar el cuento de hadas y separarse del sueño. Era un deseo bastante normal para una persona que aún no tenía mucha experiencia, apenas en sus 20 años. Pero, por supuesto, Rafaela no pudo soportar la traición. A lo largo del tiempo que Rafaela estuvo con sus padres, Mariano solo llamó una vez. Al ver su nombre en la pantalla del teléfono, Rafaela se quedó helada. Su corazón latía furiosamente, sus palmas se volvieron sudorosas y escalofríos recorrieron su espalda. Sentía la misma emoción que al principio de su relación, cuando estaba perdidamente enamorada del apuesto chico. Entonces, ¿podría ser que todavía sintiera algo por él? Rafaela contestó la llamada, sin saber cómo se comportaría con Mariano, si de repente comenzara a disculparse y a hacer promesas de lealtad, confesando su amor. Pero Mariano solo preguntó qué hacer con las cosas que Rafaela no había logrado llevar. ¿Debería enviarlas a algún lugar o simplemente tirarlas? Dime, es un poco extraño tener tus cosas en mi apartamento. Después de todo, terminamos. Juzgando por el ruido de fondo, Mariano tenía invitados. Se oían copas chocando, gente hablando, riendo y música fuerte sonando. Mariano la estaba pasando bien. Quizás esa ardiente morena de belleza extraordinaria estuviera allí en este momento. Mariano no parecía estar molesto por su ruptura en absoluto. Bueno, simplemente tíralo todo, respondió Rafaela y colgó. Ya no volvió a ver ni a oír de Mariano, aunque a veces aparecía en sus sueños. Extrañamente, en sus sueños, el chico aparecía tan amable, sincero, sensible y cariñoso como al principio de su relación. A veces esto hacía que el corazón de Rafaela le doliera después. Estas relaciones no eran fáciles para ella. Eventualmente, Rafaela se recompuso y decidió regresar a la capital. Sus padres, como siempre, la apoyaron.
Ernesto pagó el alquiler de su apartamento. Olivia la ayudó a hacer las maletas, se abrazaron y se despidieron. Y Rafaela se fue a conquistar la capital de nuevo, pero esta vez ya tenía un diploma. Rafaela decidió firmemente que era hora de concentrarse en construir su carrera. No debía haber romances ni relaciones serias. Necesitaba concentrarse en el trabajo, lograr algo, convertirse en alguien, y luego todo lo demás vendría. Pero nada funcionó. Rafaela envió su currículum a todas partes y fue a entrevistas en las editoriales. Nadie necesitaba a una joven periodista sin experiencia. Los autónomos se las arreglaban bastante bien con pedidos livianos e irregulares, pero todos los empleadores a los que se acercó Rafaela ya tenían su personal completo. Más tarde, finalmente se dio cuenta de que necesitaban contactos en todas partes. Rafaela vivía de ganancias aleatorias y no quería pedir dinero a sus padres. Su padre ya la ayudaba bien y pagaba el apartamento, así que Rafaela gastaba sus ganancias solo en comida, y a veces no era suficiente. Tenía que ahorrar y apretarse el cinturón. Un día, Rafaela se encontró con Estrella, una compañera de clase, en un café. Las llaves de un coche extranjero estaban sobre la mesa frente a ella. Estrella misma lucía bastante lujosa, bien arreglada y vestida cara. Rafaela sabía que los padres de Estrella no eran personas simples, eran empresarios o políticos. Incluso en la universidad, Estrella destacaba, llevaba ropa de marca cara y usaba gadgets modernos y bastante caros. Un chofer a menudo la llevaba a clases. Rafaela no sabía si era su sirviente doméstico o un empleado de la empresa donde trabajaban los padres de Estrella. Estrella notó a su conocida, se alegró y la invitó a su mesa. Rafaela nunca había sido especialmente cercana con ella, pero fue agradable ver a una persona conocida del pasado, de su vida de estudiante, y fue interesante saber sobre sus compañeros de clase, qué estaban haciendo y qué les deparaba el destino. Después del intercambio habitual de cortesías, Estrella fue la primera en hacerle una pregunta a Rafaela. «Entonces, ¿dónde trabajas ahora?» «Yo, bueno, en ninguna parte. Solo pedidos de freelance ocasionales. Estoy buscando trabajo, pero la suerte no está de mi lado». «¿En serio? ¡Qué lástima! Eras una de las mejores en la universidad». «¿Y tú, dónde trabajas?» «Yo, ¿no me has visto? Soy presentadora de noticias en el Canal 5, presentando las noticias matutinas». Rafaela estaba asombrada. Estrella nunca había sido particularmente diligente en sus estudios, y sus calificaciones eran mediocres, con muchas ausencias. Rafaela incluso se preguntaba cómo lograba avanzar de un año a otro, hasta que descubrió sobre sus influyentes padres. Después de eso, todo encajó. Rafaela siempre había pensado que Estrella consideraba que un diploma universitario era en sí mismo una prueba de su educación, que seguiría los pasos de sus padres y trabajaría para su empresa, pero ser presentadora de noticias, incluso en el Quinto Canal, era la gran liga para los elegidos. Estrella ciertamente era fotogénica, la cámara amaba a esas chicas, pero por lo demás, su expresión era sin vida, su habla lenta, poco natural y no particularmente articulada. ¿Cómo podía ser ella la presentadora de noticias? «Mi padre me ayudó a conseguir el trabajo. El director del canal es su conocido, a quien una vez ayudó mucho», suspiró Estrella. «Mi padre siempre quiso que me convirtiera en presentadora de televisión y apareciera en pantalla, y estaba orgulloso de mí. Odio este trabajo, pero no puedo discutir con mi padre». Por un momento, Rafaela incluso sintió lástima por Estrella. Pensó en sus propios padres, que pensaban que su única hija se convirtiera en doctora, pero aceptaron su decisión de convertirse en periodista y comenzaron a respetar lo que hicieron por ella. Luego Estrella habló sobre otros conocidos mutuos, los chicos y chicas con los que estudiaban.
y resultó que los mejor colocados no eran los estudiantes más exitosos del curso, aquellos que tenían a alguien respaldándolos. ¿Sabes por qué Eleonora consiguió trabajo? Porque se acuesta con el director de la revista, por eso. Y Esteban entró en Football Review solo porque su tío es importante allí. La conversación con Estrella abrió los ojos de Rafaela. De repente entendió por qué nada estaba funcionando para ella. No tenía conexiones en la capital. Aparentemente, tendría que empezar en otro lugar. Necesitaba bajar el listón, al menos inicialmente. Rafaela comenzó a monitorear las vacantes de trabajo en su ciudad natal y resultó que la estación de televisión local estaba buscando personal. Rafaela no enfrentó competencia allí, ya que las universidades de su ciudad natal carecían de un departamento de periodismo. En el pequeño pueblo formaban maestros, ingenieros e incluso médicos, pero no trabajadores de medios, así que Rafaela regresó a casa. Incluso estaba contenta con esta necesidad. Después de terminar la universidad, la capital parecía de alguna manera extranjera, fría e inaccesible. No muy buenos recuerdos estaban asociados con esta ciudad. Mariano, búsquedas de trabajo infructuosas. Tal vez ganando experiencia y fuerza, Rafaela regresaría aquí algún día, porque de hecho, aquí es donde los periodistas tienen las oportunidades más prometedoras. Este hecho no podía ser negado, pero ahora mismo necesitaba ir a casa. Todo estaba claro allí, todo era familiar. Rafaela estaba muy cansada, decepcionada y abrumada. Era hora de regresar. Rafaela regresó a su ciudad natal. Fue recibida en la estación de televisión con los brazos abiertos. No le sorprendió, ya que había obtenido un diploma en la capital y tenía una experiencia tan rica. A Rafaela le encantaba su trabajo. Ayudaba a los editores a planificar programas de televisión e incluso presentaba uno ella misma, realizando entrevistas a niños de la ciudad que habían destacado en algo más allá de sus fronteras. Estos eran simplemente niños extraordinarios. Un niño que jugaba ajedrez a nivel de adultos a los 5 años y ya se había convertido en campeón europeo. Una chica que había conquistado el mundo con su voz clara y resonante. Un brillante futbolista de 15 años que fue convocado al equipo nacional. Un virtuoso pianista, un joven escritor, un programador que ganaba una prestigiosa competición tras otra. Rafaela se sorprendió de cuántos niños talentosos había en su ciudad y disfrutaba hablando con estos chicos y chicas, contando sus historias. Rafaela entendía que estas historias tenían un poderoso efecto motivador. Esto quedaba demostrado por los comentarios sobre sus programas, en los que la presentadora siempre recibía diversos elogios y se sentía bien. Rafaela se sentía como en casa. Estaba haciendo un trabajo genial y muy importante, y era muy consciente de ello. El equipo de la estación de televisión la aceptó como una más, y aquí Rafaela encontró verdaderos amigos. Su grupo resultó ser bastante diverso en edad y origen, pero esto no impedía que estas personas simpatizaran genuinamente entre sí, fueran amigos, se divirtieran y disfrutaran de la compañía del otro, y eso era lo más importante. En Nochevieja, Rafaela se encontró en un bar con Laurencio y Adriana, sus colegas. Adriana era una madre de muchos hijos de 40 años, maquilladora en la estación de televisión y simplemente una mujer muy interesante y de buen corazón. Laurencio era un estudiante en prácticas y un asistente de operador de video. Parecía que no había nada que pudiera conectar a estos tres, pero lo había. Casi todos en la estación de televisión eran amigos, se entendían de un vistazo, incluso de medio vistazo. En el escenario, un chico con vaqueros desgarrados tocaba la guitarra y una chica, parecida a una adolescente angulosa, interpretaba alguna composición de jazz o blues. A Rafaela le gustaba esta canción, incluso comenzó a tararearla.
Laurencio y Adriana estaban discutiendo algo animadamente. Parecía que incluso estaban discutiendo, gesticulando y tratando de demostrar su punto de vista mutuamente. Siempre eran así. Mientras tanto, Rafaela simplemente se relajaba después de una semana de trabajo tensa. Le gustaba este bar. Había música en vivo, un ambiente agradable, una variedad de bebidas, excelente cocina y precios razonables. Solo cosas positivas. La chica se recostó en su silla sintiéndose relajada, cuando de repente sintió esa mirada. Parecía quemarle la espalda. Rafaela se volvió y se encontró con una pareja de ojos azul claro. Un joven con el rostro bronceado la miraba con una mirada profunda. Rafaela quedó cautivada por este contraste, turquesa en la oscuridad. Por lo demás, no había nada notable en la apariencia del chico. Rasgos faciales agradables, constitución promedio, pero sus ojos eran encantadores. Al darse cuenta de que había sido notado, el desconocido se sintió ligeramente avergonzado, apartando la mirada. Fue bastante tierno. Rafaela inmediatamente sintió cierta simpatía por el chico en la mesa del rincón. Una agradable calidez de repente se extendió por todo su cuerpo y la sintió en cada fibra de su ser. A él le gustaba, se enamoró de ella. Esto hizo que Rafaela se sintiera aún más segura y estaba contenta de haberse vestido tan llamativamente para trabajar hoy. Llevaba pantalones ajustados con pliegues marcados y un suéter de cuello de tortuga ceñido que acentuaba las líneas gráciles de su cuerpo. Poco después, el joven reunió valor y se acercó para presentarse. Adriana y Laurencio estaban bailando cerca del escenario en ese momento. Rafaela no se les unió. Quería quedarse en la mesa sola. Era como si sintiera que el moreno de ojos azules estaba esperando el momento adecuado. Y sucedió. El chico se presentó como Fidel. Rafaela también dijo su nombre. Como todos los demás, el joven estaba ligeramente sorprendido. Bueno, de hecho, su nombre no era demasiado común, o más bien, hoy en día a menudo llamaban así a las chicas, pero no había demasiados adultos llamados Rafaela. Fidel elogió a Rafaela, haciendo que su cabeza diera vueltas. No tenía el encanto de Mariano, no era tan seguro de sí mismo y era mucho más modesto, pero también más sincero. Eso fue lo que la conquistó. Calidez y aceptación irradiaban de Fidel. Rafaela simplemente se regocijaba en ello. Quería que el momento durara para siempre, que Fidel siempre estuviera sentado junto a ella así, hablando de algo o haciendo preguntas que ella respondería con gusto. Se conocieron, y cuanto más hablaban, más rápido crecía la simpatía mutua. Adriana y Laurencio regresaron a la mesa, intercambiando miradas significativas. «Laurencio, ¿puedes llevarme?», preguntó Adriana a su joven colega. «Por supuesto», respondió con entusiasmo. «En cuanto a mí, me quedaré aquí un poco más», les dijo Rafaela. Los ojos de Fidel brillaron de alegría al escuchar esas palabras. «Claro», asintió Adriana. «Solo no te olvides de llamarme cuando llegues a casa». Y desaparecieron, dejando a Fidel y Rafaela solos. Rafaela les estaba muy agradecida por ello. Esa noche, Fidel acompañó a Rafaela a casa, y el clima previo a Año Nuevo lo permitió. Hacía lo suficientemente cálido, y los copos de nieve caían abundantemente del cielo. Fidel de alguna manera era tan familiar. Rafaela inmediatamente confió en él, a pesar de su reciente decepción con Mariano. Fidel era completamente diferente a Mariano, menos galante, menos ostentosamente atento. Fidel no hablaba mucho, actuaba. Envolvería su bufanda alrededor del cuello de Rafaela cuando pensaba que tenía frío, y en los momentos adecuados le ofrecía su mano para ayudarla a superar los montículos de nieve.
Comenzaron a salir juntos. Ahora Rafaela sabía todo sobre Fidel. Él creció en una familia pobre, no solo pobre, sino desamparada. Su madre crió sola a 3 hijos, Fidel, el mayor, y mellizos, un niño y una niña, que eran mucho más jóvenes que el primer hijo. El padre de Fidel murió en el sitio de construcción cuando los mellizos ni siquiera habían nacido todavía. Además, ni siquiera sospechaban que habrían 2 hijos de una vez. La madre de Fidel acababa de enterarse de su embarazo cuando ocurrió esta tragedia. No fue fácil para la madre de tantos hijos. Trabajaba mucho, y Fidel se ocupaba principalmente de los pequeños. Fidel siempre fue un buen estudiante. Después de la escuela, ingresó fácilmente a la universidad local, pero no pudo terminar sus estudios. Fue un momento difícil y la familia necesitaba dinero, así que tuvo que dejar la universidad. Fidel consiguió un trabajo como instalador de ventanas de plástico. Era hábil e ingenioso, así que rápidamente le cogió el truco a todo. El salario era decente, la familia ya no pasaba hambre, y los más jóvenes iban a la escuela con ropa normal, aunque no se daban lujos, y trataban de ahorrar en todo. Rafaela admiraba a Fidel. Asumió esa responsabilidad siendo aún adolescente. Y ahora, el joven mantenía a toda la familia. No todos los hijos harían eso. Este acto era digno de respeto. Fidel no podría haber actuado de otra manera. Era confiable, amable y bueno. Rafaela presentó a Fidel a sus padres. Al principio, el joven tenía miedo de este encuentro. «Son ricos y exitosos. ¿Y quién soy yo? Un fracasado. No soy digno de una chica como tú. Si tú no lo entiendes, tus padres ciertamente lo harán». ¡Qué tontería! Desde que Fidel se enteró de que los padres de Rafaela eran ricos, a menudo decía algo similar. La riqueza de Fidel no importaba en absoluto a Rafaela, pero parecía que se sentía avergonzado por la marcada desigualdad. Y esto siempre se interponía entre ellos. Rafaela no tenía dudas. Fidel la quería mucho. Ella misma estaba loca por él, y por eso quería presentar al joven a sus seres queridos, sus padres. Ernesto y Olivia quedaron encantados con el novio de su hija. Les pareció un joven prudente, respetuoso, modesto, trabajador, un hallazgo raro e inteligente. Fidel ganó el campeonato de ajedrez, y eso conquistó el corazón de Ernesto. Estuvieron hablando. Fidel incluso parecía relajarse, lo que no podía dejar de complacer a su novia. Era evidente que disfrutaba hablando con los padres de Rafaela, y por un tiempo la desigualdad parecía ser dejada de lado. Pero Fidel todavía se preocupaba. Rafaela era la hija de médicos, empresarios, ricos y exitosos, y él era hijo de una limpiadora, un ingeniero poco educado y un trabajador simple que también le daba la mayor parte de su salario a su madre y hermanos. De lo contrario, simplemente no sobrevivirían. Rafaela no sabía cómo superar este obstáculo ni cómo mostrarle a Fidel que todo esto no importaba. Fidel comenzó a visitar frecuentemente a los padres de Rafaela. Los 4 se hicieron más cercanos. Sus tardes eran acogedoras y agradables, y el juego de ajedrez los domingos entre Fidel y Ernesto se convirtió en un ritual. Fidel siempre ganaba. El tiempo pasaba, y Fidel buscaba un trabajo mejor remunerado. A menudo decía que necesitaba igualar el estatus de Rafaela. Ella lo convencía de que eran prejuicios y que estaba feliz con Fidel tal y como era. Pero el joven no se convencía. Sentía que no era suficiente para ella. Rafaela incluso lo entendía un poco. Ella misma sentía algo similar cuando estaba con Mariano, este chico dorado de padres increíblemente exitosos y adinerados. Ella entendía, pero no sabía cómo derribar esta barrera fabricada. Un día, los padres de Rafaela hablaron directamente sobre la boda. «¿Y ustedes dos?
¿Todavía están saliendo? ¿Planean formalizar su relación?, preguntó Ernesto a Fidel de manera semi-bromista. Rafaela se congeló. Su padre, por supuesto, era poco tacto, pero por otro lado, le mostraba a Fidel que no le importaba que su hija se casara con un novio que no ganaba lo suficiente. Y además, Rafaela estaba muy curiosa por saber qué diría Fidel. El chico pareció oscurecerse de inmediato. «Sabes, no gano mucho». «¿Y qué?». «Yo tampoco gano mucho», intervino Rafaela. «Ya sabes, incluso menos que tú, así que todo está bien». «¿Eso es?», sonrió Olivia. «Todo está bien». Pero Rafaela está acostumbrada a una vida diferente. Fidel decidió ser completamente honesto. «Simplemente no podré darle lo que se merece. No puedo hacerlo. Aún no». Rafaela se estremeció como si sintiera un intenso dolor. Realmente no entendía nada. No veía que su éxito no era importante para ella. Ella se preocupaba por algo completamente distinto. «No hay de qué preocuparse». Ernesto puso su mano en el hombro de Fidel, animándolo. «No conoces nuestra historia. Cuando mi esposa y yo nos casamos, no teníamos absolutamente nada. Todo llegó después. Con los años y la experiencia, logramos todo juntos. Así que entiendo perfectamente. No te preocupes. Lo principal es que eres la persona correcta y fiel». Esta conversación cambió mucho. Fidel comenzó a sentirse más seguro. Su ansiedad por la desigualdad social no desapareció por completo. Todavía se sentía incómodo al respecto y seguía buscando formas de ganarse la vida de manera más decente. Pero el chico se atrevió a proponerle matrimonio a Rafaela. Se casaron y se mudaron al apartamento que Rafaela heredó de su abuela. Era un apartamento de 2 habitaciones, no en el mejor barrio de la ciudad, pero los recién casados decidieron comenzar casi desde cero, al igual que una vez lo hicieron los padres de Rafaela. Declinaron el generoso regalo de Ernesto, un apartamento bien equipado y espacioso en el centro, y él los entendió bien. Los padres de Rafaela aún apoyaban a la joven familia, pero en secreto, para no avergonzar a su yerno, y él se esforzaba mucho por lograr algo. Rafaela estaba feliz. Esto era exactamente como ella imaginaba una vida familiar feliz. Fidel resultó ser un maravilloso esposo, atento, sincero y gentil. No tuvieron un período de adaptación, como todos les advirtieron. Todo fue suave y natural. Las tareas domésticas se distribuyeron de alguna manera por sí solas. En general, todo parecía bien, pero ella escuchó la conversación. Fidel claramente no estaba hablando con un colega. No era una llamada de negocios, como Rafaela pensó inicialmente. Fidel se alegraba por algo, y estaba hablando con una mujer. «Sí, por supuesto, tenías razón. Me lo dijiste desde el principio, lo sé». «No, ¿de qué estás hablando? Mi esposa aún no lo sabe. No necesita saber esto, pero se lo diré, lo prometo. No puedo creer que todo haya salido bien para nosotros. Estoy tan feliz. Nunca he sentido tales emociones antes». Rafaela sintió una ola de escalofríos helados recorrer su espalda. Su esposo, su amado, amable y honesto Fidel, estaba confesando sus sentimientos a alguna mujer. ¿Cómo más se podría interpretar esto? Claramente dijo que nunca había sentido tales emociones, ni siquiera con ella o su esposa, como resultó ser. «Eres increíble», continuó el hombre. «Nunca pensé que todo iría tan bien para nosotros. Es una especie de milagro». Los celos ardientes, apretaron el corazón de Rafaela. Sus ojos se oscurecieron de ira. Su Fidel, su amado, se alegraba abiertamente de que las cosas fueran bien para otra persona al margen, y sonaba tan feliz. Pero, ¿cómo podía ser esto? Rafaela creía en él más que en sí misma. Pensaba que tenían sentimientos puros y fuertes y una relación maravillosa. De repente,
La mujer recordó que Fidel ahora desaparecía a menudo en el trabajo. Decía que tenían muchos pedidos y a veces aparecía después de medianoche, cansado, callado y de alguna manera agotado. Y no tenían más dinero. Su cantidad se redujo aún más. ¿Cómo no había notado este extraño hecho antes? ¿Cómo no le había prestado atención? Parecía que Fidel era igual que Mariano, y la situación era similar. Las ausencias de Fidel, sus excusas, la conversación telefónica escuchada, era como una especie de rueda de samsara. Una vez más, Rafaela fue engañada, y no solo ella. Sus padres también consideraban a Fidel casi perfecto. ¿Cómo podía hacerle esto? ¿Por qué no dijo simplemente que se había enamorado de otra persona? Y él debe haberse enamorado realmente de esa otra mujer. Estaba feliz con ella, sonriendo, su voz llena de felicidad. Las lágrimas brotaron en los ojos de Rafaela. De repente, tuvo una sospecha. Fidel probablemente solo fingió sentirse incómodo con la riqueza de los padres de Rafaela, cuando en realidad planeaba usar su dinero y conexiones para vivir cómodamente y disfrutar de aventuras al margen. No, no lo niegues, continuó Fidel. Este es tu logro. Me hiciste increíblemente feliz. Todo será diferente ahora. Ni siquiera lo dudes. Te agradeceré todo esto y te haré feliz también. Ya era demasiado. Fidel no había sido tan amigable y alegre con ella desde hacía mucho tiempo, como lo era con su interlocutora. Por el contrario, últimamente, había tanta ansiedad y tristeza en sus ojos. Rafaela intentó animarlo, hacerlo feliz y sorprenderlo. Y hoy, en un raro día libre, Rafaela llegó temprano a casa del trabajo y ordenó comida de un restaurante. Quería sentarse con él a la luz de las velas y hablar, y luego esto sucedió. Rafaela se deslizó silenciosamente al salón. No quería escuchar a su esposo entusiasta más, porque ese entusiasmo estaba causado por otra mujer, una amante. Todos los hombres son iguales. Fidel era igual que Mariano. Las lágrimas afloraron en sus ojos, pero Rafaela las contuvo. Tenía que enfrentarse a su esposo ahora. Necesitaba mantenerse firme. Y luego podía llorar a mares más tarde. Fidel charló con su interlocutor por unos minutos más. Probablemente estaban intercambiando cortesías o arreglando una reunión. El hombre entró en el salón y se sorprendió al ver a Rafaela. «Oh, ¿ya estás aquí?», dijo, como si nada hubiera pasado. Sus ojos mantenían el destello alegre de la conversación con su amante. «Salí temprano del trabajo», respondió Rafaela. «¡Qué bien!». Fidel parecía no darse cuenta de que su esposa apenas podía contener las lágrimas. Por supuesto, él mismo estaba feliz. En tal estado, a menudo las personas no ven el sufrimiento de los demás. «Es genial que estés en casa, porque tengo algunas noticias para ti». Rafaela se tensó. Estaba planeando decirle sobre el divorcio en este momento. No funcionaría. Ella lo dejaría primero. Qué doloroso y aterrador era tener que hacer esto. «Lo escuché todo», dijo Rafaela, su voz gélida. «¿En serio?». Fidel se quedó desconcertado. «¿Qué exactamente? ¿Mi conversación con Paulina? Entonces, ¿estás al tanto de todo?». Rafaela asintió sombríamente, pero Fidel, por el contrario, sonrió ampliamente. «Bueno, quería que fuera una sorpresa», dijo. «Sería una mala sorpresa», dijo Rafaela sombríamente. Su voz temblaba. Las emociones estaban ganándole. «Espera, ¿qué está pasando?». Fidel finalmente notó algo extraño. Extrañamente, parecía sorprendido. ¿Pero qué había para sorprenderse? ¿Acaso pensaba que ella debería haber saltado de alegría ante la noticia de su amante? «Explícame cuándo apareció esta amante tuya. Paulina, dijiste». «¿Paulina?», Fidel preguntó. Luego sonrió ampliamente. «Rafaela, ¿de qué estás hablando? Paulina no es una amante.
Es mi compañera de clase, e incluso antes de eso íbamos juntos al jardín de infantes, como amigos de la infancia. Trabaja en un banco, en el departamento de préstamos comerciales, y gracias a sus conexiones, obtuve un gran préstamo a tasas de interés mínimas. ¿Qué? Ahora fue el turno de Rafaela sorprenderse, con los ojos muy abiertos. No quería ser una carga para tu familia, y no deberías tener que hacer sacrificios por mí. Debía asegurarnos un futuro feliz y una vida cómoda. Rafaela asintió. Sabía todo esto perfectamente bien. Lo había escuchado más de 1 o 2 veces. Así que pensé en cuántos años he estado trabajando como instalador de ventanas, trabajando para mi tío, pero tengo suficiente experiencia y conocimientos para abrir mi propio negocio. También tengo las conexiones necesarias. Sé dónde encontrar clientes. Después de todo, estoy bastante familiarizado con este negocio. Así que Fidel decidió correr un riesgo y empezar su propio negocio. Su compañera de clase le ayudó a conseguir un préstamo y el trabajo estaba en pleno apogeo. Por eso Fidel desapareció durante días, luciendo tan cansado y preocupado. No estaba claro si el negocio tendría éxito, pero el tipo puso todo, incluso más que todo, en este negocio y sacó un préstamo, incluso a tasas de interés mínimas. Pero aún así, no te lo dije porque pensé que podría no funcionar. Quería presentarlo todo como un hecho, y ahora ha llegado el momento. Firmamos un contrato con el centro comercial. Todo está ya firmado y el trabajo está en marcha. Ya tenemos el primer dinero. Así que llamé a Paulina para compartir la alegría. Después de todo, ella me ayudó mucho a conseguir este préstamo. Si no fuera por su ayuda, nadie habría aprobado una suma así para mí. Y ella ayudó, así que prometí agradecérselo. Y tú, resulta que escuchaste todo y pensaste que Paulina era un amante. Rafaela asintió en silencio. De repente se sintió un poco divertida y un poco avergonzada, pero lo más importante, feliz. Feliz de que todo saliera bien y de que no tuviera que decepcionarse de Fidel. Feliz por su éxito. Quizás ahora esta última barrera entre ellos desaparecería y esto sería maravilloso. Era felicidad. ¿Puedo invitarte a un restaurante? Fidel sonrió galantemente y ofreció su mano a Rafaela. El intercomunicador sonó. No hace falta un restaurante. El restaurante vino a nosotros. Rafaela sonrió y fue a abrir la puerta al mensajero. De hecho, tenían algo que celebrar hoy. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.